El suelo pélvico es, como su nombre indica, el suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis es esa estructura ósea que es la base de la columna vertebral. En el suelo de la pelvis encontramos una musculatura que en el caso femenino se encuentra como agujereada por 3 canales. Uno, la uretra, que conecta con la vejiga, por donde orinamos. 2, la vagina, que conecta con el útero, por donde tenemos las relaciones sexuales y el embarazo y el parto. Y 3, el ano, que conecta con el intestino para la defecación. Esos 3 orificios van rodeados con unos esfínteres, los cuales se pueden cerrar o abrir voluntariamente, ayudando a, ¿vale? Voluntariamente. Voluntariamente, sobre todo el de la micción. ¿Por qué? Porque la vagina es elástica, pero esa vagina tiene que estar en un tono equilibrado, ¿no? Como lo que hablábamos del equilibrio. Ni mucha fuerza, porque puede doler, por ejemplo, en las relaciones sexuales, en la penetración, o ni muy laxo, donde sea una vagina abierta, que se llama, donde haya una laxitud, que no disfruten ni el hombre ni la mujer en las relaciones sexuales, por ejemplo. O en el intestino, en el ano, en el caso del esfínter, que no haya incontinencia de gases o heces. Vale. Que serían un poco los 3 orificios de la mujer. En el caso del hombre, por ejemplo, solo son 2. Solo son 2 en el caso del hombre. Uretra y ano. Vale. Y eso es el suelo pélvico. Efectivamente. Todo lo que nos has descrito, eso es, cuando hablamos de suelo pélvico hacemos referencia a eso, pero no solo hacemos, no solo estamos hablando de esos esfínteres y ese suelo de la pelvis, sino de toda la musculatura, entiendo, todo lo que lo rodea, ¿no? Son los órganos que comunican con el exterior de salida, mayoritariamente, entrada también en el acto sexual, y que están condicionados por una musculatura que controla el cierre. Ok. Controla el cierre. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos controlar ese cierre, no? Efectivamente. ¿Qué pasa cuando hay un estornudo, una tos, un grito y hay una pérdida de orina? O sea, eso pasa a veces de forma involuntaria, que haya, por ejemplo, pérdidas de orina o otras cosas, ¿no? Eso le pasa mucho a la mujer cuando, por ejemplo, estornuda, tose o levanta un peso, ¿no? O se ríe, lo cual provoca un problema social, porque claro, tú estás con las amigas, no estás a gusto si estás en una conversación amena y divertida, porque estás pendiente de que si te ríes te vas a orinar encima. Porque ese problema tan común es. En muchas mujeres sí. Y el problema principal es que es una patología que tiende a ocultarse por vergüenza. Hay mucho estigma con eso. Sí, por vergüenza, porque piensan que no hay solución. Entonces, al final, si las cosas no se hablan, no llegas a que alguien te diga, oye, ¿sabes que eso se puede solucionar? Por ejemplo, a mí me vino una mujer que llevaba 1 o 2 bragas en el bolso porque llegaba un momento que tenía que cambiarse hasta la braguita. De las pérdidas que tenía. Exacto. Entonces, si a esa mujer no se le enseña a cerrar esa musculatura, esa mujer no llega a encontrar solución a su problema y vive amargada porque estás pendiente más de no orinarte encima que disfrutar con tus amigos o disfrutar de una cena o disfrutar de un evento, porque vas pendiente siempre de que ay, sí me orino encima. Aquí son varias cosas, ¿no? Lo primero, que el impacto que tiene en nuestro día a día es evidente, pero sobre todo tú has hablado de que se oculta, entonces hay como un estigma y por eso es importante quizás que hay que darle visibilidad al tema y naturalidad, ¿no? Sí. Y luego hablas de que existe la posibilidad de repararlo, que no es, o sea, no tiene por qué ser la solución llevar 4 mudas de ropa interior encima. Exacto. O sea, que se puede trabajar y se puede. O una compresota, una compresa sí, grande, porque al final está manteniendo la humedad. Huele mal, es calor y eso tiene que estar ventilado y bien, porque es que luego eso al final propicia también infecciones. Entonces, el suelo pélvico tiene que estar funcional, es decir, que funcione correctamente. Eso. Para no poner tiritas extras, que sea el propio cuerpo humano, con ayuda profesional, el que sea capaz de hacer sus funciones normales, que son las que deberían hacer. Lo que pasa que en ciertos momentos de la vida que se pueden ver alteradas, pero lo ideal es recuperar la normalidad. Eso es lo ideal. Recuperar la normalidad.
Muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es entrar un poco de lleno en el tema de la gestación, del parto, del embarazo, porque tú has dicho que es un factor de riesgo, que es una agresión natural, pero es una agresión contra nuestro cuerpo femenino en este caso. Pero también yo te quería preguntar, antes de entrar ya en profundidad en esos temas, si hay otros factores, es decir, la obesidad, algún otro que digas, bueno, es decir, todos los cuerpos cada mujer tiene un cuerpo distinto, tiene una anatomía distinta, entonces un poco, antes de entrar en profundidad con el tema de ya lo que es el embarazo, etcétera, ¿qué otros factores o qué otros temas pueden dañar? Condicionan. Vale, otros factores que puedan dañar el suelo pélvico, utilizando un poco la lógica, ¿vale? Para que todo oyente lo entienda. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad daña el suelo pélvico porque al final es una estructura muscular que en vez de sujetar 30 kilos por arriba, está sujetando 60, 80, 90 kilos. ¿Qué pasa? Que una persona que va al gimnasio y entrena con mancuernas de 40 kilos es porque está más entrenada que una que entrena con una pesa de 5, ¿verdad? Pues el suelo pélvico de una persona obesa debería estar más entrenado porque sujeta más peso que el de una persona más delgada, que no tiene por qué ir relacionado la obesidad con pérdidas de orina, por ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es los deportes de impacto. Sobre cuando botas, una persona que hace carrera, que hace salto, efectivamente, todo ese salto repercute. Por ejemplo, hay un deporte que se llama Kangoo, que está muy de moda, que es saltar sobre unas botas que tienen como una goma elástica. Pues eso es un impacto constantemente sobre el suelo pélvico, porque por fuerza gravitatoria, si tú saltas de pie, el vector de gravedad está cayendo justo en tu suelo pélvico. Si tú esa musculatura no la compensas, estás pasándotelo fenomenal en el canguro, pero no estás compensando esa musculatura que te sostiene, que sostiene tus vísceras durante ese ejercicio. ¿Qué pasa? Que luego probablemente que hagas un esfuerzo, una valsalva que se llama, como puede ser una tos, un estornudo, que ahora te contaré específicamente qué pasa ahí dentro cuando tosemos o estornudamos. Vale. Pero si esa musculatura no se mantiene la funcionalidad, se escapa la orina. Entonces, factores de riesgo: la obesidad, los deportes de impacto, la tos, el tabaquismo. ¿Pero por qué? No por el fumar en sí mismo, que también es perjudicial, pero el fumar mayoritariamente que da tos. Una persona que tose muchas veces tiene más predisposición a que ese suelo pélvico se debilite. Y lo que hay que hacer es mantener el tono adecuado para que no genere una patología, una disfunción. O sea que, por ejemplo, estímulos como la gravedad, la obesidad que hace que esa gravedad tenga más impacto en nosotros, las sacudidas en el deporte, los saltos, los microimpactos, todo este tipo de cosas afectan. Dañan. Y indirectamente cosas que hacen que tosamos, o sea, que también hacen que el cuerpo haga algún movimiento involuntario, y todo eso afecta a nuestra musculatura, la hace vibrar y hace a lo mejor que se afecte el suelo pélvico, entiendo, porque muscularmente hay como una distensión. Que te genere una debilidad. Una debilidad. Que no es malo toser o estornudar, por supuesto. O sea, es que eso es nuestra normalidad, porque la vía aérea se ve invadida por algo y hay que sacarlo al exterior. El tema es que esa normalidad tiene que respetar todos los sistemas, y cuando afecta al suelo pélvico con pérdidas es cuando tenemos que buscar la solución, ¿vale? O sea, es cuando por ejemplo, lo que decíamos de una tos, una valsalva, ¿no? Esto es como un globo. Imagínate un globo. Vale. Una persona que tose y el globo lo tenemos en la cavidad abdominal, si tú el pitorrito del globo no lo aprietas bien con los dedos, seguramente el aire salga hacia abajo. Entonces, una presión abdominal es una presión... Una contracción del espacio, ¿no? Eso es, una contracción que disminuye el espacio de tu abdomen, y si el pitorrito del globo no está lo suficientemente fuerte, sale por abajo. Esto, cuidado, porque está mal entendido de que muchas mujeres creen que activan su suelo pélvico cuando en realidad están activando su abdomen. ¿Qué significa esto? Que incluso esto es más dañino o inútil, porque lo que tienes que hacer es cerrar el pitorrito del globo, no apretar el globo por sus laterales. Vale, te refieres a, por ejemplo, cuando una mujer va a entrenar y trabaja el core, ¿no? Hace abdominales, trabaja eso, que hay que trabajarlo correctamente, primero para que no sea contraproducente, y luego
porque a veces se confunde o digamos que es distinto el abdomen de pues esos del suelo conductos, pélvico. claro, del suelo pélvico directamente. Y eso tiene otro entrenamiento más específico. No tiene nada que ver Efectivamente. con el abdomen, no sé si puede ayudar o no que tú trabajes tus abdominales, pero el suelo pélvico es otra cosa. Efectivamente, la contracción abdominal se realiza como en el tercer o cuarto nivel, le digo yo a las mamás, después del suelo pélvico. Si no, imagínate que es como un globo de cumpleaños, estos así salchichas, ¿vale? Si tú aprietas el globo a mitad camino, aquí en la parte de abajo se hace más verde clarito, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú tienes que apretar el globo desde un extremo e ir vaciando el aire y llevándolo hacia el otro. Si tú aprietas el transverso, se te ha quedado medio globo abajo distendido. Y entonces ahí, si ese globo, en este caso la vejiga, está lleno de orina, va a salir, ¿vale? Es como un tubo de pasta de dientes. Si la aprietas a mitad, tenemos pasta por los dos lados de dientes. Hay que apretar la pasta de abajo arriba. Pues lo mismo, en una contracción abdominal hay que exhalar desde el suelo pélvico 1, 2, 3, 4, vas subiendo y vas exhalando y luego ya introduce el abdomen. Pero no lo primero el abdomen, porque si no es irreal. Muchas mamás, bueno, mamás o mujeres en general, aprietan el culo, los aductores o el abdomen, pero por llegar a ese suelo pélvico. Porque realmente no lo encuentran. Entonces le piden ayuda a los músculos vecinos, pero no están encontrando la solución a su incontinencia. ¿Me explico? Te explicas perfectamente. Además, queda muy claro, o sea, me quedan claras dos cosas. Primero, que hay un entrenamiento específico que se puede trabajar, que llevará su proceso, pero se puede trabajar. Y pues también que no es algo irreversible, es decir, que es algo que aunque lo estés sufriendo no es, vale, ya ha llegado tarde, ¿no? Que se puede revertir y que trabajando y currándotelo y bueno, y siendo un poquito, pues estando bien asesorado, pues se puede revertir. De todas maneras, mira, luego aprovecho de decir esto, que luego pondremos en la descripción y en pantalla también la web a tu clínica, para que si alguien quiere contactar, pues oye, que lo haga libremente. Yo les invito a las mujeres en general, ya sean de Valencia o de fuera de Valencia, a que contacte con un especialista de confianza. Exacto. Y sobre todo con un especialista que les enseñe bien a encontrar su suelo pélvico, porque efectivamente es importante que la mujer sienta que lo que contrae es su suelo pélvico. Muchas veces es necesario entrar en esa cavidad vaginal, hacer pista interna, que llamamos los profesionales, para hacerle ese feedback a la mujer y que la mujer sepa identificar cuál es la contracción de su suelo pélvico. Sí, porque a veces hay confusión, ¿no? Se confunden partes del cuerpo y para trabajar de forma efectiva hay que identificar claramente qué es lo que se quiere trabajar. Sí, ¿no? Y eso en una sesión o a veces en dos ya es suficiente. Sí. O sea, hace poco, por ejemplo, ayer me vino una embarazada con el marido. Es importante también que el marido esté porque, bueno, yo por lo menos trabajo con el marido porque al final es el que va a estar ahí. Entonces, al final es el que ayuda y recordándole cosas aquí y allá, y es con la que ella se siente a gusto. Entonces, si los dos están preparados para ese momento, pues es mucho mejor. Sí.